Bueno, pues queridos amigos, este hombre que aquí veis, de piel cetrina, y de arrugas esculpidas por la atrocidad de la cárcel, era en el año 1993 el líder social de España. Yo recuerdo muy bien las circunstancias de la vida española en aquel año crucial en la vida de Mario Conde. La peseta se derrumbaba, la bolsa agonizaba, el paro crecía de día en día, los conflictos sociales y laborales se multiplicaban, la crisis económica nos zarandeaba a todos y además la más alta corrupción había entreverado la vida nacional. Un poco antes de 1993 y un poco después, dieron con sus huesos en la cárcel el gobernador del Banco de España, el ministro del Interior, el secretario de Estado de la Seguridad, el director general de Seguridad, el director general de la Guardia Civil, el síndico de la Bolsa y otros nombres relevantes de la vida nacional. Por eso, en aquel año de 1993, algunas personalidades muy destacadas escribían en los periódicos y se manifestaban diciendo que el Congreso de los Diputados debería apoyar un gobierno de salvación presidido, dada la impopularidad de los partidos políticos, por un hombre independiente. Y el nombre que sonaba de boca en boca era el nombre de Mario Conde. El banquero se dejó querer. Y yo creo que ese fue su error, porque el salto de ser líder social a ser líder político era una auténtica pirueta de circo. Y efectivamente, en octubre de 1993, los dirigentes de los principales partidos se reunieron secretamente y tomaron la decisión de aplastar a Mario Conde. Encargaron al vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, aunque él lo niega, en la dirección de la operación. Se contrató a la agencia norteamericana Kroll, se elaboró el informe Crillon, y el día 28 de diciembre del año 1993, Mario Conde fue escabechado de la presidencia del Banco Español de Crédito. Yo, por cierto, asistí en la fila cero al acontecimiento. Como nuestro banquero es un hombre especialmente sagaz, se dio cuenta enseguida, en contra de lo que opinaban muchos de sus amigos, que la operación no terminaba en su destitución de la presidencia del banco y que tenía un alcance mucho mayor. De lo que se trataba era de aplastar a Mario Conde, de humillar a Mario Conde, de vejar a Mario Conde, de encarcelar a Mario Conde para imposibilitarle su instalación en la vida política nacional. Y efectivamente, unos meses después, el día de Nochebuena del año 1994, después de una serie de vicisitudes judiciales verdaderamente insólitas, Mario Conde ingresó en la cárcel de Alcalá-Meco y fue chapado en su chabol. Pero como la providencia escribe derecho con renglones torcidos, como el Tao en el que cree Mao, en el que cree también Mario Conde, es el camino de la verdad y de la vida, se dio la circunstancia de que Mario Conde se encontró en la cárcel con el que había sido muchos años director general de la Seguridad, Julián San Cristóbal, con el que mantuvo largas conversaciones. Y en esas conversaciones, Julián San Cristóbal le confirmó a Mario Conde que los dirigentes de los principales partidos habían tomado la decisión de aplastarle, que habían encargado la dirección de la operación a Narcís Serra, que habían contratado a la empresa norteamericana Kroll para que instrumentara la maniobra, y aún más, Julián San Cristóbal le habló de las interioridades de la trama GAL por las cuales él estaba en la cárcel, Julián San Cristóbal, y que en definitiva era el crimen de Estado. De manera que Mario Conde tuvo una confirmación real de todas las circunstancias que
habían acompañado a su ingreso en la cárcel. En este libro, Mario Conde, con enorme habilidad, cuenta todo esto para que el lector lo entienda profundamente. Cuenta después su libertad, su nuevo encarcelamiento, el caso de Argentia Trust, las vicisitudes verdaderamente algunas sorprendentes judiciales, el proceso de Banesto, su nuevo encarcelamiento y, en definitiva, lo que el lector va dándose cuenta de fondo es que esas decisiones que tomaban los jueces estaban dirigidas políticamente desde las alturas y que, por lo tanto, Mario ha sido víctima de una gran operación política, una de las mayores operaciones políticas que se han producido en España en los últimos años. Mario Conde, el aplauso de reparación que todos le debemos. La justicia no puede ser igual y que hay algunas personas que tienen una cierta posición de privilegio porque pueden tener más medios de defensa, etc. Da la sensación que la desigualdad se rompe por el lado del privilegiado. Es verdad, pero también es verdad que existen personas que son especialmente perjudicadas por el trato de la justicia debido a la politización que penetra desgraciadamente en las áreas de los tribunales y que hace que algunas personas no solo no sean privilegiados ante la justicia, sino que sean especialmente maltratados por la justicia. No puede el juez, se llama manejar el concepto de estigmatización por la vía de la... ¿Por qué? Porque se ha manejado en dos ocasiones. Una en el crimen de Estado respecto del anterior presidente. No se le puede citar porque se le estigmatiza. Y dos, respecto de la infanta. Miren ustedes, los ciudadanos españoles, todos los ciudadanos españoles, seamos lo que seamos, tenemos el derecho a que no se estigmatice a nadie y que, por tanto, que no se utilice la figura del inculpado como una estigmatización. Porque eso sí que es... No somos iguales ante la ley, no somos iguales ante la justicia y no somos iguales ante la estigmatización. Sí, que pues ¿por qué la justicia no es igual para todos? ¿Por qué yo creo que la justicia nos ciega? Es que desgraciadamente sí que es un estigma ser imputado, porque los medios de comunicación te van a machacar, literalmente. Esos son los juicios desgraciadamente paralelos. Es que es lo que pasa en este país. Es decir, que yo, ¿por qué la justicia no es igual para todos? Yo, pueda ser una barbaridad. A mí se me puede decir que esto puede ser una barbaridad. Yo creo que en este país hay una serie de personas que son intocables. Intocables. ¿Existen los intocables? Los periodistas, con perdón. Pero yo creo que los periodistas son intocables. Y otra serie de personas, como son los jueces, fiscales, ante la justicia. Hay una serie hay unos gremios que son intocables. Jueces, fiscales, jueces, fiscales, periodistas suelen ser intocables. Aquí puedes decir todo tipo de barbaridades, de bestialidades, que no pasará nada. Entonces, claro, te pueden crucificar literalmente los medios de comunicación y no pasa nada. Que muchas veces se imputa con mucha alegría. Y a una persona se le hace un daño irreparable y después de que ha estado imputado, después de que ha sido objeto de una serie de persecución mediática, al final eso se archiva. Claro. Y ahora a mí, ¿quién me repara y quién me dice qué puedo hacer pero yo? Te digo más, entonces, no pasa nada. Y claro, otros ganar, países lo sí puedes que ganar se puede en exigir. instancias internacionales. No, el señor Rafa había pedido la palabra, por favor. El daño no ya se está ejecuta. hecho. El daño ya está hecho. De todos modos, yo pienso que también aquí hay una cuestión que quizás estamos mezclando dos conceptos. Por una parte está el hecho de imputar a un ciudadano es algo que tiene un contenido estrictamente jurídico. El problema es la valoración social que vamos a hacer después de esa imputación. Es que igual tenemos que empezar a preguntarnos si nosotros, desde el punto de vista ciudadano, estamos realmente creyendo en el principio de presunción de inocencia o si directamente lo estamos sustituyendo por el principio social de que cuando el río suena, agua lleva. Porque ¿Se aplica la presunción de inocencia en España? Claro, es que ese es un problema muy serio y efectivamente el aspecto mediático pesa muchísimo en este tipo de Es que no se aplica la presunción de inocencia. Y luego aparte está el tema de la politización de la justicia. Claro, bueno, que luego además es una persecución política. Y de eso hablaremos más adelante. Entre unos partidos y otros. Y otra cosa que a lo mejor, y perdona que te duele, perdóname que te duele de condición de fiscal y con todos los respetos para el fiscal jefe. Un juez que dicta una resolución injusta, terminando un procedimiento, en mitad del procedimiento, puede ser acusado de un delito de prevaricación, ¿de acuerdo? Y de hecho, como tú sabes muy bien, ha habido un juez condenado por un delito de prevaricación. Una acusación de un fiscal, en el supuesto caso de que existiera, y lo digo con cariño, motivada básicamente por una instrucción política, que puede generar en una persona la condición de imputado y como consecuencia derivar de esa condición un maltrato social, ¿puede generar un delito de prevaricación, sí o no? Respuesta, no.
¿Tendremos entonces que modificar nuestro sistema jurídico para que las acusaciones que se realicen desde el sistema del Ministerio Fiscal puedan tener un trato correspondiente? Que conteste el fiscal. Bueno, vamos a ver, la Fiscalía, cuando formula una acusación, cuando imputa que... Sí, porque le están cayendo a usted todas, por lo que veo. Yo voy a defender que soy compañero suyo. Yo voy a defender que soy compañero. Me defiende. No, hay unos controles, hay unos filtros. De hecho, una acusación del fiscal, posteriormente es necesario que haya una resolución judicial que la valore, aunque sea de manera provisional, ¿no? De manera indiciaria. Entonces, bueno, no tiene la gravedad de esa misma resolución por un juez. Hombre, tiene indudablemente una gravedad, pero hombre, nosotros tenemos unos controles internos, el fiscal es una institución que no actúa, el fiscal no actúa individualmente, tiene una jefatura, entonces yo creo que por esa razón, hombre, un fiscal puede delinquir en su trabajo y en este campo también, es decir, no sé si exactamente la figura de la prevaricación, pero incluso puede ser por inducción. Es decir, una petición fiscal que genera una resolución injusta se podría plantear, sí, podríamos hablar de una prevaricación inmediata, en fin, no sé, habría instrumentos para... Antes de seguir hablando de este asunto, me van a permitir que les enseñe los resultados de la encuesta web que han podido responder nuestros telespectadores durante toda la semana y que va sobre los intocables, que hablaba el señor Peláez hace unos minutos. ¿Existen, no existen los intocables para la justicia? Lo vamos a ver ya en el gráfico, que es pues bastante obvio. El 100% de los que han respondido a nuestra encuesta dice que sí, que siempre hay quien goza de privilegios. Y yo pregunto, ¿es cierto esto de que siempre hay alguien que goza de privilegios? No, Jesús María José, la cárcel no es más que para los pobres, para los ricos nadie. Hay gente que está por encima de la ley porque tiene muchas influencias, dinero, amistades. Por supuesto, empezando por el rey, sin ninguna duda, porque se ha visto de todo y que luego pues poco tema ni de prisiones, ni de multas, ni de nada. Si no intocables del todo, bastante intocables sí. Sí. ¿Cuál es? La monarquía y el poder económico. Creo que la lista es bastante larga, pero yo no sé si podría decir nombres porque posiblemente igual tendría algún problema también. Porque yo no soy intocable para la justicia. Yo sí soy intocable. El fiscal jefe dice, no hay intocables de jure, por supuesto. Lo que hay es intocables de facto. O sea, por decirlo de una manera muy clara, no hay intocables con arreglo a la ley, hay intocables con arreglo a la acusación del fiscal y con arreglo a la sentencia. Pero aparte de intocables, en la práctica, pero aparte de intocables hay una cosa que también existe, que son los tocables. Es decir, aquellas personas que por razón, no de los hechos, sino por razón de contenidos políticos, son tocables por la justicia. Por tanto, distingamos los intocables, que los hay de hecho, y los tocables, que lamentablemente también los hay de hecho, y que la justicia, en algunos casos, y ahí donde iba antes Ignacio Peláez, funciona con arreglo a directrices políticas. Disculpe, señor Conde, ¿usted en algún momento se creyó intocable o tocable? Yo, desde el año 1994, antes de que empezaran los procesos penales, reuní a mis padres y reuní a mis hijos y reuní a mis hermanos y le dije, esto no tiene más que una salida, la prisión. ¿Por qué? Pues porque un hombre que se llamaba Miguel Martín, que era subgobernador del Banco de España, nos dijo una frase a otra persona y a mí, del siguiente tenor. Ya sé que le va a costar creérselo, pero es para que vea que hay tocables. Si el Banco de España tiene razón en lo que ha hecho, que además no lo había hecho el Banco de España, bueno, pero si no tiene razón, lo vais a pasar muy mal, porque tendremos que tener razón y os mandaremos a Eligio. Usted no sabe quién es Eligio, yo sí. Era un señor que había sido nombrado fiscal general del Estado, Pollito del Pinar, ¿no? Pollito del Pinar, ¿no? O Pollo del Pinar o algo así, y que luego fue el primer caso de un nombramiento de fiscal general del Estado que tuvo que ser anulado por incumplir las condiciones. Bueno, por tanto, ya desde que aquel señor dijo aquella frase, yo sabía que no había absolutamente ningún remedio. Si hay intocable, señor Calparsoro, ¿hay alguna mano negra quizá que quiera pues tocar a determinadas personas? No bueno, sé vamos si a ver. explico. Sí, bien. Yo lo creo que sí se explica. Lo mismo que se hace la vista gorda, igual se quiere señalar a alguien. Sí, sin duda es posible porque está claro que los instrumentos de investigación criminal con que contamos, los inspectores de Hacienda, etcétera, tienen que seleccionar objetivos. Es decir, lógicamente estos objetivos
se eligen por ciertas personas. Entonces, por eso es importante, al hilo de la pregunta, que la policía, exista una verdadera policía judicial dependiente realmente y exclusivamente de jueces y fiscales, que hubiera una dependencia total. Es la única manera de que no se politizara, quizá. De que no haya, por lo menos, sospecha de politización. Hombre, hay que partir de que son profesionales independientes, todos los funcionarios. ¿Está usted diciendo, por tanto, que no es independiente la justicia? No, la justicia es independiente, totalmente independiente. Otra cosa es la independencia personal de cada juez, de cada fiscal, pero la justicia como institución en España ha demostrado que es independiente. Lo que pasa es que lo que quiero decir que a veces, la elección de objetivos, de temas a investigar, pues bueno, puede depender de un criterio de una cierta autoridad administrativa, no necesariamente judicial. Y ahí yo creo que convendría crear una verdadera policía judicial con dependencia exclusiva de la justicia, ¿no? Sin independencias de otras instancias. Sí que hay gente más tocable que otra, y son por temas, desgraciadamente a veces, por temas de persecuciones políticas entre partidos, que yo no entro qué partido. Pero lo que decía el señor Conde, yo cuando llevé su defensa, que fue de los primeros casos que llevé, cuando yo empecé a ejercer como abogado, me pedí la excedencia, cuando yo me hice cargo de lo que ha empezado a decir él, cuando yo llevé ese asunto a nivel penitenciario, él ya estaba condenado, juzgado, y yo no llevé el asunto inicial. Bueno, el señor Conde me dijo, el asunto mío no es un asunto normal, no te creas que esto se va a poder llevar de una manera normal. Yo te lo dije en prisión, ¿no? Sí, estando en la prisión, la primera vez que yo me encontré con él. Y aunque tú te creas que legalmente se va a aplicar aquí la ley, aunque tú te creas que a mí me va a corresponder una serie de cosas, esto no va a ser así. La ley no se va a aplicar a mí. Una serie de cosas, yo terminé la conversación, salía y digo, este hombre lo está pasando muy mal, está mal de la cabeza. Lo que me está diciendo me parece que se ha vuelto un poco loco con el tiempo que lleva aquí dentro. Pues desgraciadamente tenía razón. No fue normal su situación. Hubo una serie de presiones y de indicaciones que es así de triste, me cuesta decirlo, pero fue así. Porque hubo una serie de instrucciones que no quiero entrar en más profundidades, pero en estos casos sí que existe. Pero usted es juez. Pero bueno, pero ¿quieres decir, Ignacio, que esas presiones, lo digo porque si no se queda, no, ya sé que no vas a decir más. Déjame que esas presiones las viviste tú, personalmente, directamente, Señor Conde, en donde se negó la ley como consecuencia de la ley. ¿Hubo presiones políticas en su caso? ¿Usted cree que sí? Hombre, yo puedo creer que no hay presiones políticas, y si creyera que no hay presiones políticas, entonces sí que le daría la razón a don Ignacio Peláez. Estaría absolutamente loco, porque no, evidentemente que las hubo, las viví desde el minuto uno. Que no se aplicó la ley como se tenía que aplicar, por supuesto. Que no se le trató como un preso más, por supuesto. Que no se le aplicó la ley igual como las demás personas, eso vamos fue a sin poner duda. ejemplos, casos iguales que merecen respuesta judicial diferente. A verlos, haylos, como las meigas y las brujas en Galicia, los hay. El caso Banesto lo fue. El caso Banesto se instruye no por el juez natural, ordinario, predeterminado por la ley. Se instruye por un juez nombrado específicamente para instruir el caso Banesto, el señor García Castellón, nombrado juez de apoyo del titular del Juzgado Central de Instrucción, señor Moreiras, entonces. Y la prueba de que es un juez ad hoc, y en consecuencia es el juez que está predeterminado precisamente para primero ordenar la prisión de Mario Conde un 23 de diciembre del año 94 y prolongar esa situación, lo demuestra que cuando el juez apoyado dice que ya tiene su juzgado en orden y que se le elimine el juez de apoyo, no solo no se le elimina, sino que se le dispensa al juez de apoyo de conocer otras causas y conoce exclusivamente de la instrucción del caso Banesto. ¿Es así o no? Hombre, ¿es literal? Por lo tanto, ya en la misma instrucción hay una persecución política clarísima que hace que casos iguales no sean instruidos de la misma forma. Es así. Segundo supuesto, caso Argentia, tribunal sentenciador. El ponente es nada menos que un antiguo diputado integrado en el Grupo Socialista que cuando se produce la intervención del caso Banesto vota con su grupo a favor de la intervención del caso Banesto. Pero eso no le impide integrar el tribunal sentenciador en el caso Argentia atrás. ¿Es así o no es así? Perdóname que te corrija, es peor.
Es decir, el caso Argente atrás se lleva a un Parlamento. ¿Por qué se lleva al Parlamento? Porque se crea una comisión de investigación. ¿Quiénes se instruyen en el caso Argente atrás? Lo instruyen en el caso Argente atrás los parlamentarios. Este señor interviene en el caso Argente atrás y después de intervenir como parlamentario en el caso Argente atrás, llega, renuncia, se hace juez, en 24 horas toma, dicta la sentencia y condena. Consecuencia, justicia de caso único. De esto vamos a seguir. Justicia de caso único. Deberían de ser independientes, pero no lo son, tal y como se eligen en los jueces dentro del ámbito del Consejo del Poder Judicial. No, independientes cómo van a ser. Lo que pasa es que la política no defiende al pueblo, defiende a los que se llevan, o por lo menos no les hace justicia, no los penaliza, no los castiga. A veces se piensan que somos tontos, ¿no? La gente de la calle, ¿no? Se creen que vamos a comulgar con las ruedas de molino que nos hacen ellos, que nos plantean, pero no. Claramente no es independiente. Los tribunales son un poquito contaminados con la política. A los pobres nadie acompaña, a los ricos todos. El problema de la politización de la justicia es que la justicia es concebida por los poderes realmente políticos. En el caso concreto de las democracias modernas, por los partidos políticos, como un peligro. Porque la justicia lo que hace es, además de resolver conflictos entre particulares, es controlar a los otros poderes. Por ejemplo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la competente para enjuiciar la responsabilidad penal de los aforados, diputados y senadores, miembros del Gobierno de la Nación. ¿Qué es lo que sucede en el Consejo General del Poder Judicial cada vez que hay que cubrir una vacante en la Sala Segunda del Supremo? Que se diferencian clarísimamente dos bloques a la hora de decidir a quién se nombra. Porque de lo que se trata es de nombrar siempre al amigo afín al grupo político que corresponda. Eso es gravísimo. Señor Urraca. Yo, desde luego, seguro que hay muchas modificaciones que se pueden introducir en la norma. Yo creo que hay tres aspectos que ayudarían bastante a alejar el problema de la utilización de la justicia por la política, que en realidad es el verdadero problema que yo percibo en algunas contadas ocasiones. Tampoco se puede generalizar esto porque sería engañar a la audiencia. Primero, creo que sería bueno que se revisara el sistema de acusación popular. Segundo, creo que sería bueno que pensáramos el papel que las instituciones públicas y los partidos políticos pueden y deben hacer en los procedimientos judiciales, que a poder ser sea ninguno. Que para eso está el Ministerio Fiscal, que puede defender la causa pública. Y tercero, creo que deberíamos revisar el sistema del secreto sumarial. De una vez vamos a determinar que el secreto sumarial debe respetarse. Porque si el secreto sumarial se respeta, el control mediático y el control y el uso político que se puede hacer de esa fase sumarial se va a reducir a la mínima expresión, y la política va a tener mucha más dificultad para utilizar eso en el ámbito de unas elecciones o de una vocación pública determinada. A este respecto quería hacerle una pregunta al fiscal Calparsoro. ¿Hay dos justicias? Porque el gobierno tiene la prerrogativa del indulto de gracia. Sí, bueno, ese es otro tema, el derecho de gracia. Efectivamente, la Constitución lo atribuye al rey. Lo que pasa que conforme a lo que se establece en la ley, al final es una decisión gubernamental. El derecho de gracia, el indulto, existe en todos los sistemas democráticos y no democráticos, pero bueno, el nuestro como democrático también, y sin duda que bueno, que hay que ejercerlo con discrecionalidad pero sin arbitrariedad, entonces en ese sentido puede generar situaciones de desigualdad, pero bueno, es algo que el Ministerio de Justicia tradicionalmente se llamaba Ministerio de Gracia y Justicia, y es algo que existe. ¿Y de quién depende el indulto? ¿Del gobierno, del rey? Formalmente lo otorga el rey, pero es a propuesta del gobierno previo expediente instruido en el Ministerio de Justicia, ¿no? Estoy pensando en el indulto al banquero, precisamente Alfredo Sáenz. Sí, fue así. Eso está regulado en una ley decimonónica de 1870. Yo fui secretario general técnico del Ministerio de Justicia y tuve que tramitar muchos expedientes, incluso algunos que afectaban en su día históricamente a esta comunidad, en el caso de la disolución de ETA político-militar Séptima Asamblea. El indulto, en el fondo, es una excepción al principio de exclusividad de la función jurisdiccional. La función de juzgar y ejecutar lo juzgado le incumbe en exclusiva a los jueces y magistrados, según el 117 de la Constitución. El indulto lo otorga el gobierno. ¿Qué significa el indulto? Que una sentencia dictada por el Poder Judicial no se cumple. Es una excepción.
Y por eso deben de cumplirse una serie de requisitos. Pero después tiene está que firmarlo el rey. Sí, pero que es formal. ¿Por qué? Es una derivación del viejo principio monárquico. Estamos pensando en democracia, que es el principio democrático. El rey, en cuyo nombre se administra la justicia, no puede equivocarse y precisamente porque no se equivoque y administra justicia, puede dispensar del cumplimiento de la sentencia, que es el indulto. Bueno, para que la justicia fuera independiente, yo creo que es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Es que el Consejo General del Poder Judicial se elija entre los jueces, que es como originariamente decía la Constitución. Sí. Que ni lo elija ni el Gobierno ni el Parlamento, que lo elijan los jueces. Y luego los fiscales, el Consejo Fiscal, que lo elijan también los fiscales. Que tampoco, que en teoría lo eligen los fiscales, pero que se le dé mucho más poder al Consejo Fiscal que el que tiene. Que no tenga todo el poder el Ministerio de Justicia o el Fiscal General, que se le diera mucho más protagonismo al Consejo Fiscal, que es elegido entre los miembros de la carrera fiscal, que el que tiene. Y yo creo que sí que se conseguiría bastante más independencia, porque estos dos organismos, tanto en el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial, son los que luego deciden quiénes van a ser presidentes de audiencias, quiénes van a ser los miembros del Supremo, quiénes van a ser los fiscales jefes, y desde luego yo creo que afortunadamente, si fuera así, se conseguiría bastante más independencia, ¿no? Bueno, la que la gente creería más en que existe esa independencia. Pero en este caso había un elemento que no es accidental, porque está recurrido ante el Supremo, que es el siguiente. Ese indulto fue concedido por un gobierno en funciones. ¿Puede un gobierno en funciones conceder indulto? El gobierno en funciones... Te estás refiriendo a Alfredo Sáenz, Banco es ese, ¿no? Santander. Sí, lo habíamos hablado al principio y... Claro. Bueno, pues ¿puede un gobierno en funciones conceder un indulto? Eso es lo que se va a debatir ahora, ¿no? ¿Y por qué? Porque un gobierno en funciones puede hacer actos de ordinaria administración. ¿Es de ordinaria administración un indulto? A mí me parece que un indulto es de extraordinaria administración porque significa negar el principio de la separación de poderes. Es decir, la justicia encarnada por un fiscal y por un tribunal, y en este caso el Supremo, decide sentenciar y el gobierno decide eliminar la sentencia. Eso no solo no es un acto de ordinaria administración, sino que es un acto de extraordinaria decisión, sobre todo cuando el Tribunal Supremo se había negado el indulto. Había un rumor que es que el rey Juan Carlos le había llamado a usted para hablarle de la intervención de Banesto. ¿Esto es cierto? Para hablarme de la intervención de Banesto me llamó un montón de veces y concretamente el día 28 de diciembre a las 8 de la mañana me llamó y me dijo que le acababa de llamar el presidente del gobierno y le dijo que iban a intervenir Banesto. Y que él le había dicho al presidente del gobierno que esas cosas no se hacen porque no se hacían en ningún país occidental, que se arreglaban de otra manera. El presidente del gobierno le contestó: Majestad, no se metan en estos asuntos que no son asuntos financieros, sino asuntos políticos. A continuación me llamó el presidente del gobierno para contármelo. Lo que demuestra esto es que el rey tuvo razón, porque 20 años después, ante la crisis más impresionante del sistema financiero español y mundial, no ha habido nada, ni parecido. Las cosas se han arreglado, se han puesto miles de millones de euros en el mundo y ningún gobierno del mundo hizo lo que se hizo por el señor González en aquel día, lo cual demuestra que no era el tema financiero. Pero lo más ridículo del asunto es que 3 días después se reunieron en el Parlamento todos los diputados de todos los partidos políticos, de todo el espectro, todos reunidos allí el día 30 de diciembre y todos habían tenido tiempo para estudiarse el balance de Banesto, para conocer sus cifras, para conocer sus datos y para decir que estaba muy bien lo que se había hecho. Eso demuestra que ni la política es independiente ni la justicia es independiente. Y ya termino porque hiciste esa pregunta. Para que la justicia sea independiente hay que ver los 3 elementos de la justicia. A, los que acusan, Ministerio Fiscal. B, los que deciden, jueces. C, los que influyen, los medios de comunicación. Los fiscales obedecen jerárquicamente. Por tanto, hay un principio de jerarquía. Los jueces son nombrados por los políticos. El Consejo del Poder Judicial. Que es el Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial es tan independiente que sobre un mismo asunto, compuesto por juristas, resulta que el asunto jurídico, los de un bloque de derechas votan de una manera y los de un bloque de izquierdas votan de manera distinta o opuesta. No. Al día de hoy, desgraciadamente, no es independiente. Tiene que ser el fiscal general del Estado independiente
tiene que ser los jueces independientes, tiene que controlarse, como decías, muy bien el papel de los medios de comunicación para tener una justicia independiente. Y los españoles tienen que saber una cosa: en la justicia independiente nos jugamos la verdad. ¿Tienen algo que decir, señores? Señor Raza. Bueno, efectivamente, es decir, lo que ocurre es que aquí estamos hablando de un tipo de incidencia de la política en la justicia que es muy notoria y muy notable cuando se produce, pero que en cuantía es en casos muy concretos. A mí hay otra que me preocupa más, porque es más frecuente, que es la utilización a efectos de elecciones, de periodos electorales, de intereses partidistas, que se hace de procedimientos que ocurren mucho más a diario, ¿eh? Y eso también hay que protegerlo y hay que perseguirlo, porque estamos viendo todos los días. Casualmente, cuando llegan periodos electorales empiezan a surgir querellas, denuncias, utilizaciones de procedimientos por todas partes. Y por eso yo antes hablaba, efectivamente, estos mecanismos que comenta Mario Conde, efectivamente hay que implantarlos, hay que modificarlos, hay que analizarlos, pero no nos olvidemos del ejercicio de la acusación popular, es decir, la personación de determinadas entidades que no tienen interés directo en el conflicto y que casualmente empiezan a impulsar un proceso unos días antes de un periodo electoral, y la utilización de la acusación por parte de instituciones que tienen una naturaleza estrictamente política y que pueden estar perfectamente defendidas por instituciones estrictamente jurídicas como el Ministerio Fiscal, una vez adoptadas las medidas de corrección que plantea Mario, por supuesto. Yo no sé si principio de oportunidad complementario del principio de legalidad. Entonces, claro, hay que ver hasta qué punto se puede compatibilizar la oportunidad con la legalidad, ¿no? Porque según cómo yo me despierte, no puede ser que yo interprete la ley de las tres posibles, según cómo me despierte en la forma A, mañana en la forma B y pasado en la C, ¿no? Ese es el problema y es lo que genera inseguridad a veces. Yo creo... No, que digo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Mario, de que desgraciadamente el Tribunal Constitucional para mí también es como una especie de ramificación del Consejo General Poder Judicial elegido por partidos políticos. Desgraciadamente es así, ¿no? Y, hombre, no es que no tenga fe en la justicia, pero en estos estamentos poca, desgraciadamente, poca. Bueno, parece que la justicia, según se habla en la calle, no está del todo bien en España. Yo les pediría un titular para ir concluyendo este debate de hoy. Vamos a empezar por usted, por el fiscal Alparsoro. ¿Está la justicia bien en España? Hombre, bien no, pero es un proceso de mejora permanente. Entonces yo creo que la justicia en España está bastante bien, como titular. Yo creo que la justicia, como he dicho, no perfecta no existe, pero se tiende a ella, ¿no? Y, en fin. ¿Qué le falta a esta justicia? Hombre, le falta, pues eso, mejorar la independencia, eso está claro, tanto de la Fiscalía como de la Judicatura. Con esa policía judicial de la que hablábamos antes. Por ejemplo, ¿no? Crear un fiscal independiente, una cúpula fiscal independiente del Gobierno que pueda tener dirigir una instrucción con una policía judicial dependiente exclusivamente, por ejemplo, de la Fiscalía y de los jueces. Eso sería importante. Señor Pelae. Pues que la justicia no tiene una venda en los ojos, desgraciadamente. La debería tener, pero no la tiene. ¿Por qué no? Pues desgraciadamente no la tiene, porque no es independiente y porque está muy influenciada por los medios de comunicación, en mi opinión. En los casos no así de más trascendencia. Volvemos otra vez a los intocables. ¿Eso quiere decir que la justicia ve de reojillo, que hace trampas? Sin duda, sin duda, sin duda. O sea que su deseo sería, o su titular, espero que algún día le quiten la venda a la justicia. No, que tenga la venda. Que tenga una venda. Sí, para que sea independiente y objetiva, e imparcial. Señor Santalla. Yo creo también, como el fiscal, que la justicia debe ser independiente. Yo no digo más independiente. Sobre eso, por ejemplo, antes, oyendo a Abadía, me sorprendió que dijera de una persona que era muy honrada. ¿Cómo que qué es esto de muy honrado? ¿Se es honrado o no se es? No se es más o menos honrado. Sería porque no le llegaron al precio, por eso dice que era muy honrado. ¿La justicia es independiente o no es independiente? No puede ser un poquito independiente o mucho independiente. Efectivamente, no lo es en los casos políticos. ¿No está? Exactamente, embarazado, eso es el supuesto. Ahora bien, ¿la justicia en este país funciona? Funciona en lo que es su misión esencial de decidir conflictos entre particulares, funciona bastante satisfactoriamente. Tiene problemas, muchos. Por ejemplo, la lentitud. Por ejemplo, en este país tenemos un nivel de litigiosidad excesivo.
hay demasiado pleito que no debería llegar a los tribunales. No funciona el mecanismo del arbitraje, por ejemplo, que es un mecanismo alternativo al estricto sistema judicial. Ahora se está intentando poner en marcha, transponiendo unas directivas europeas, el sistema de mediación. Hay pendiente una reforma. ¿Hay alguna alternativa para la resolución de conflictos? Yo solo pongo un ejemplo. Los ricos de verdad, que decía don Emilio Botín, el abuelo, los de verdad, cuando tienen conflictos, ¿ante quién los dirimen? ¿Ante la justicia? Pues resulta que no. De verdad, no hay pleito importante que afecte a los ricos de verdad, que decía don Emilio Botín, que alguien se arriesgue a someterlo a los jueces. Por algo será. Entonces, eso tendríamos que meditarlo. Hay un exceso de asuntos que va a la justicia. Ahí habría que tener, entre todos, profesionales, políticos, hacer un esfuerzo para evitar eso. Por mucho que se haga, yo ponía mi experiencia, en 1982 teníamos una plantilla de 1.500 jueces. Ahora mismo se ha triplicado, hay 4.500 jueces. Y la lentitud es todavía superior. Señor Entonces, Santella, el problema más que no un es titular, medios. es un artículo entero, de 10 páginas. Evidente. No, estos son sumarios, ladillos, que se dice y demás, ¿no? Señor Urraza, terminando ya, un titular que le falta a la justicia, si es que le falta algo. Yo es que quizás por introducir un pequeño contrapunto, y no porque discrepe de lo que se ha dicho aquí, pero alguien yo creo que debe decirlo, yo diría que no permitamos que la excepción se convierta en la regla. Es decir, parece que tanto hablar de que en la justicia hay cosas que funcionan mal, nos olvidamos de que todos los días hay tribunales que trabajan, muchos tribunales y muchos jueces y muchos fiscales y muchos abogados que hacemos el trabajo a diario. Nada menos, ¿no? En toda España. Perdón, 4.500 jueces, claro, en toda España. y que hacen un trabajo abnegado y muy justo en el sentido de lo que humanamente se le puede exigir a un ciudadano en términos de justicia legal, es decir, cumpliendo la ley, haciendo cumplir la ley, aplicándola, ¿verdad? Que hay excepciones, las habrá seguro, pero yo creo que no debemos convertir la excepción en la regla. Titular del señor Mario Conde. Vamos a ver, justicia independiente, vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Puede el poder político, a través del fiscal general del Estado, influir en los fiscales para que acusen o dejen de acusar en un supuesto determinado? Sí. ¿Puede el poder político influir en los jueces para que en un momento determinado sentencien en absolución o en condena con una cantidad de absolución o de condena? Respuesta, sí. Por tanto, como esto puede suceder, no podemos hablar de que la justicia es absolutamente independiente. Y hay una cosa muy importante. De nada vale la Constitución, de nada valen las leyes, de nada valen los tratados. La libertad, la dignidad de las personas tiene un nombre: justicia. La banca era un mundo cerrado en general, donde se decía que para entrar en los bancos tenías que pertenecer a las familias bancarias. Teníamos pocos años, yo tenía 38 o 39, Juan tenía pues 45 o 46... En fin, que cuadraba o que de alguna manera nosotros podíamos encajar precisamente en el plan de modernización de España. No éramos personas que perteneciéramos, digamos, a ningún pasado de los que abominaba el socialismo, ni pertenecíamos a ninguna organización de extrema derecha. Yo incluso tenía fama de ser socialdemócrata y todas estas historias, ¿no? Los socialistas se dan cuenta de que el poder financiero en España es muy importante, por tanto, los socialistas y la derecha, ¿no? Y controlar el poder financiero pues es un activo realmente decisivo, ¿no? Y en la banca tenías que pedir permiso al gobernador, de alguna manera, tenías que tener el beneplácito, ¿no? Y allí nos fuimos, Juan y yo, a hablar con el entonces gobernador del Banco de España, que era Mariano Rubio, y me encuentro con un señor que me dice que no. Pero ¿cómo que no? ¿Pero qué es eso? Yo recuerdo aquella cena, Juan empieza a ponerse pálido, y yo, que tenía la imprudencia de 37 años, me parece que tenía, 38, 39, por ahí, no tenía más. Pero vamos a ver, pero ¿por qué no? Nosotros hemos ganado nuestro dinero, queremos comprar un paquete de acciones, de hecho lo tenemos comprado, y no hay ninguna razón. Pues hombre, solo haréis en contra de mi voluntad. Pues no sé si es en contra de voluntad, lo que pasa es que tampoco entiendo muy bien por qué, ¿no? Sí, tenéis que esperar hasta que López de Letona sea presidente y luego ya hablaremos. López de Letona era un nombre del sistema. Era, entre otras cosas, además pariente sí, había sido ministro con Franco. Pero es que el sistema
No es ni de derechas, ni de izquierdas, ni medio pensionista. El sistema es del poder, ¿no? Puedes estar gobernando con Felipe González, puedes estar gobernando con... El sistema es un aparato de poder. Es como decir, Jesús Polanco era de derechas, era de izquierdas. Jesús Polanco era del poder, punto. Y ya está, y eso es el modelo que funciona, ¿no? Efectivamente, que al margen de posiciones a la izquierda o a la derecha, lo que hay es un sistema y las gentes que defienden ese sistema expelen a todos los que pueden comprometerlo. Y yo creo que en eso tiene completa razón. Y ese sistema está por encima de los hombres y es el sistema que rige en todo el Occidente y en las sociedades que en estos momentos dominan el mundo. Yo si hubiera conocido el poder que tiene el Banco de España Real, a lo mejor no me hubiera atrevido en aquel momento, pero como era lo que era, un advenedizo, pues dije, eso nada, nosotros lo siento mucho, gobernador. Pero si el Consejo de Administración nos nombra, nosotros vamos a... Total, que el Consejo de Administración nos nombró. Pero tiempo después se rompe el status quo bancario y el Banco de Bilbao lanza una OPA sobre Banesto. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? El propósito de esa OPA es excluirnos de la posibilidad de llegar al control del Consejo de Administración. Y mi sorpresa es cuando veo que las declaraciones políticas apoyan esa OPA. Bueno, ya ha fallecido, pero la presión psicológica y verbal a la que me sometió el gobernador Mariano Rubio, nos sometió, pero en particular a mí, para que yo aceptara la OPA del Bilbao fuera. Y si me equivoco me corrige, el sueño americano. De pronto un chico, un caballero, un señor de clase media, llega a un lugar y se sienta a la mesa a compartirla con unos privilegiados y él no estaba invitado, digamos, a ese banquete y llega usted por méritos propios hasta ahí. Y claro, eso despierta un poco el sueño de mucha gente que, como usted, pertenece a esa misma clase media y puede pensar, también podemos llegar nosotros, ¿no? Bueno, parecía como si en este país, por el esfuerzo, por la inteligencia, por el trabajo, por la dedicación, se podía llegar, pero se podía llegar hasta un límite. El hecho de que aparezca un señor que, bueno, simplemente con eso, con su esfuerzo, con su inteligencia y con algo de dinero que había ganado antes, pueda ocupar un puesto de lo que usted llama, y yo, entre comillas, privilegiados, pues sí, abre unas puertas, abre un poco de aire fresco, sí. Pero es bueno, ¿no? Sí, yo creo que es bueno. Quizá por eso, además de líder económico, también es usted ahora un líder social. No sé, ¿dónde tiene usted más enemigos, señor Conde? ¿Si en la izquierda o en la derecha financiera de toda la vida? ¿Usted qué cree? A mí me lo pregunta. Sí. No tengo ni idea. Pues mire, igual, yo tampoco. Y el rector Villapalos quiere celebrar el 500 aniversario de la Universidad Complutense. Y quiere garantizarse la presencia del rey, ¿no? Entonces opta por contribuir a que, o quiere que yo vaya, y quiere que sea investido doctor honoris causa. Bueno, yo, al fin y al cabo, soy abogado del Estado, amante del derecho, no me parece ninguna aberración, ¿no? A mí me hace ilusión. Entonces, me hace mucha ilusión. Esa es la verdad. Recibir este doctorado en un acto, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, aunque sea la Universidad Complutense quien merezca la asistencia de nuestro monarca, acrecienta todavía más mi gratitud. Nadie lo interpreta como lo que fue. Un acto que me hacía ilusión como persona y que me convenía como banquero. Eso es la verdad. No, lo interpretan como una plataforma de lanzamiento e incluso lo interpretan como un aval del rey, lo cual no deja de tener gracia. Cuando yo, precisamente para que no se leyera en clave política, no invité ni a un solo político. Esa aspiración de Mario Conde, me parece que es, sobre todo en el año 93, trajo consigo un encuentro entre Felipe González y José María Aznar, que era entonces el líder de la oposición, y ambos estuvieron de acuerdo en que había que extirpar de la vida política nacional lo que ellos entendían que era el cáncer de alguien que, al margen de los partidos políticos, quería encaramarse en la jefatura del gobierno. La comisión de seguimiento del caso Banesto se hizo a instancias de Aznar, no a instancias de Felipe González ni a instancias del PSOE, ¿no? Es evidente que ese tipo de actos no se podía hacer sin el consentimiento de Aznar. Me acuerdo que Felipe, que es muy listo, ¿no? Felipe González, un día estuvimos hablando y me dijo, mira, tienes que tener claro una cosa, ¿no? Yo no soy la bestia negra de Aznar. La bestia negra eres tú. Y yo le dije, hombre, presidente, pero porque me lo dijo estando los dos en Moncloa charlando, ¿no?
Y yo dije, a ver, presidente, ¿pero por qué me dices eso? Dice, porque hay una diferencia muy clara entre tú y yo. Aznar quiere estar donde estoy yo, y eso a lo mejor lo consigue algún día si nosotros lo hacemos mal. Pero lo que quiere es ser tú, y eso no lo puede conseguir en ningún caso. Y le dije, desde luego los andaluces cuando os ponéis a ser malos, que sois malísimos. Y me dijo, bueno, pero a veces decimos la verdad, como en este caso, ¿no? La clase política española, lo he dicho antes, es muy endogámica, no quiere que nadie venga de fuera. Incluso cuando se hace un partido político nuevo, se procura expeler a ese partido político nuevo, y lo que quieren los partidos políticos que están asentados es seguir mamando de la teta del Estado, porque nos están esquilmando de manera verdaderamente deleznable a todos los españoles. No hay en estos momentos situación más negativa para la vida española que la voracidad económica de los partidos políticos. Los partidos políticos son imprescindibles para la democracia, pero es necesario embridarlos. No puede ser que vivan del presupuesto del Estado y que vivan a cuerpo de rey sin limitaciones y sin crisis ninguna. Los partidos políticos deberían vivir exclusivamente de las cuotas de sus afiliados, y luego, en todo caso, que se hiciera como se ha hecho con la Iglesia Católica, que los ciudadanos rellenaran y les pusieran el 0,7% en un casillero correspondiente, y por lo tanto que vivieran de la voluntad de sus simpatizantes. Era un informe que trataba de 1000 cosas, trataba de descubrir algo en relación conmigo, lo que fuera, ¿no? Obviamente la pregunta elemental es ¿y por qué? Y la verdad es que San Cristóbal fue muy sincero. Se trataba de encontrar algo que pudiera cortocircuitar en la hipótesis de que tú quisieras dedicarte a la política, entre otras cosas porque Narcís Serra estaba muy preocupado, porque tú estabas haciendo una movida muy importante, me acuerdo de la expresión movida muy importante en los medios de comunicación, y por tanto te tenían que tener muy atado, ¿no? Efectivamente, aquel mes de noviembre se puso al frente de la operación para liquidar a Mario Conde Narcís Serra, y trabajaron con una serie de agencias. El caso es que en el mes de diciembre intervinieron el banco y le dejaron ya a Mario Conde en una situación de debilidad, lo que supuso su caída definitiva. El día en que Mario Conde es liquidado de Banesto, pues estaba yo almorzando con Narcís Serra, y por lo tanto asistía el cúmulo de llamadas y rellamadas mientras estaba cociendo la situación. Lo vivía en directo, vamos. Ponte de acuerdo con el gobernador, ¿qué significa? Pues para saber lo que significa, vámonos a ver qué me propone. Entonces, cuando llego abajo, lo que me proponen es que venda mis acciones y que me vaya, está. ¿Qué ocurre? Que yo en ese momento, pues, si estuviera teniendo problemas de verdad, ¿qué se habría hecho? Pues lo mismo que hoy. Lo mismo que hoy. Es una pieza importante del sistema financiero, se hubiera llamado, se hubiera dicho, oye, pues, ¿qué necesitas? Pues el aval del Estado. Pues se le acaban de dar a Bankinter, ¿no? A Caja Madrid, bueno, pues el aval del Estado para financiarte los mercados internacionales, si necesitas algún tipo... Algo, lo que se está haciendo. Estamos asistiendo al derrumbe de bancos gigantescos, y lo que se dice es silencio, ayuda, no publicidad, que no se diga cuáles son los bancos que tienen problemas, que se le dé el aval del Estado para que vayan, que no acuda nadie al Parlamento, que no se creen comisiones. Esto es lo que está, pero no solo en España. En Europa, en América, en el mundo. Este es el tratamiento real cuando un banco tiene problemas. Hoy, ayer y siempre. Y sin embargo, en el caso de Banesto, 2 días después se convoca a todo el Parlamento, una sesión especial. Se ponen de acuerdo los de la izquierda, los de la derecha, los mediopensionistas, los nacionalistas. Todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo se sabe muy bien las cifras de un banco tan complejo. Y todo el mundo opina. Es conveniente intervenir como se ha hecho, aunque, como muy bien ha señalado María Jesús Paredes, que es nuestra secretaria de Banca, se ha hecho un poco tarde. Nuestro propósito, como segunda fuerza política de esta Cámara, es contribuir a depurar las responsabilidades de todo tipo que han llevado al actual estado de cosas. Lo que dice Luis Ángel Rojo cuando interviene el banco es que no era nada contra Mario Conde, que había que arreglar las cosas del banco, que Mario Conde estaba libre de toda sospecha y que no iba a pasar nada.
estaban dispuestos a procesarlo desde el primer momento y a liquidarle como personaje político desde el primer momento en que se traza la operación. Lo que pasa es que la operación se hace, como todas las operaciones políticas inteligentes, en distintas etapas. Es decir, el propio Mario seguramente se creyó que no iban contra él, que su salida y luchó bastante poco, porque a lo mejor podía haberse defendido un poco más en la presidencia de Banesto, pero creyó que lo que decía Luis Ángel Rojo era verdad. Y Luis Ángel Rojo seguramente creía en lo que decía, pero no era lo que los políticos que habían trazado la operación pensaban. Lo que pensaban era aplastarlo completamente y llevarlo a prisión y liquidarlo en la vida española. Hoy lo mismo que se hizo con Banesto se podría hacer con una docena de grandes empresas, o tanto bancarias como no bancarias. Pero las razones por las cuales a mí me metieron en la cárcel no tenían ningún sentido, sencillamente. Me podrían haber metido por otras cosas, pues a lo mejor, supongo que sí. Vimos en la prensa que habían pillado en Francia a un etarra y que lo tenían extraditado, técnicamente se dice, a España, ¿no? Entonces el funcionario me pidió que fuera yo específicamente el que hiciera las fotos, porque, bueno, los etarras son siempre personas un poco especiales, ¿no? Fui allí y me encontré que estaba en la pared un hombre. Yo le pregunté, pues por hablar, por tener una conversación, ¿no? Tú que vienes de la Audiencia Nacional y tal. Me dijo, sí. Pero vengo de París. Y digo, tú eres el extraditado. Así, sí. Y me dijo, yo fui el jefe del equipo que hicimos el trabajo sobre usted. Se quedó así, se formó un silencio. Y me dijo, sí. Y lo paramos porque le metieron usted en la cárcel. Dijo, hombre, mira por dónde, los jueces me han salvado, no es eso. No me dijo en qué consistió el trabajo, pero los trabajos de ETA no son de fontanería normalmente. Pero la paradoja de que la condena por Argente atrás, que fue una condena sin sentido, en mi modesta opinión, pues sí tenía un sentido. A lo mejor esa condena sin sentido sirvió para que hoy estemos aquí. Yo cuando todos los días que hago meditación, el modo en que Lourdes muere es una presencia. Todos los días que hago meditación, el modo en que Lourdes muere es una presencia no ejemplar, no se trata de que sea ejemplar, que lo fue. Una presencia es existencial, ¿sabes?